Sibilia, el hombre postorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Capítulo 5. Biopoder. La privatización de las biopolíticas. Hoy el arte de controlar los espíritus está en vías de convertirse en una ciencia. Los practicantes de esta ciencia saben lo que están haciendo y por qué. Son guiados en su obra por medio de hipótesis firmemente establecidas sobre una gran masa de datos experimentalmente constatados. Aldous Huxley. La injusticia ya no será más un escándalo. En una sociedad de clases aplacada biopolíticamente, en la que uno, como siervo de sí mismo, lleva su propio capital humano personal al mercado. Mientras la presión del problema social crece, las utopías de justicia son reveladas por fantasías de selección biopolítica. Thomas Aschauer. Las vidas humanas se revisten y están constantemente atravesadas de los modos más diversos por los saberes y poderes que configuran una determinada época. Actualmente las maneras como eso sucede están en plena mutación, acompañando las transformaciones de las últimas décadas. Es lícito sospechar, por tanto, que también lo están produciendo importantes cambios en la administración de los procesos biológicos y de los cuerpos humanos, tarea que suele recaer en manos de las más diversas instituciones sociopolíticas y tecnocientíficas. Para incitar la reflexión sobre estas rupturas, habría que examinar lo que ocurría en plena sociedad industrial y en las formaciones históricas precedentes, con fin de detectar mutaciones y cartografiar sus sentidos. Según Foucault, uno de los fenómenos más significativos de las sociedades industriales fue la adquisición del poder sobre el hombre en tanto ser vivo, una suerte de estatización de lo biológico. Esta especie de secuestro de la vida fue implementado de manera sistemática y racional a través de las biopolíticas, es decir, toda una gama de dispositivos de poder que apuntaba a las poblaciones. Este último concepto alude a un conjunto de seres vivos que comparten un determinado espacio con sus rasgos biológicos particulares y que pueden ser reconfigurados mediante el uso de técnicas y saberes específicos. Todos los estados de la era industrial implementaron sus biopolíticas de planificación, regulación y prevención, con el objetivo de intervenir en las condiciones de vida para imponerles normas y adaptarlas a un determinado proyecto nacional. Estas estrategias de poder comenzaron a delinearse a fines del siglo XVIII, pero se desarrollaron plenamente durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entre los motivos de su aparición figura una nueva concepción de la vida. En la época en que Darwin dio a conocer los mecanismos de la naturaleza, los fenómenos biológicos propios de la especie humana ingresaron en los ámbitos del saber y del poder, conformando del todo un arsenal de técnicas para controlarlos y modificarlos. Fue así como nació la idea de población como un problema político que lógicamente debería ser administrado y explotado por el Estado. Según la definición de Foucault, las biopolíticas son la manera como se intentó desde el siglo XVIII racionalizar los problemas propuestos a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos en la población: salud, higiene, natalidad, razas. Muy pronto, la novedad histórica adquirió enorme importancia económica y política y se erigió como uno de los pilares de la sociedad industrial. Este conjunto de estrategias estatales se complementó con otra serie de dispositivos y medidas también característicos de la era industrial, aquellos que apuntaban a disciplinar los cuerpos individuales. En las instituciones de encierro, escuelas, fábricas, hospitales o prisiones, estos últimos pretendían interiorizar la vigilancia mediante castigos normalizadores, además del ordenamiento racional del tiempo y la distribución de los cuerpos en el espacio.
Basados en los saberes provistos por las ciencias humanas a través de sus métodos clásicos, confesión, observación y examen, estos mecanismos pretendían aumentar la fuerza útil de los cuerpos individuales, mediante un entrenamiento minuciosamente organizado, la docilización de los cuerpos y la domesticación de las almas. Ambos vectores, disciplina y biopolíticas, se articularon en el contexto del capitalismo industrial como dos conjuntos de técnicas orientadas a perpetuar su buen funcionamiento. Mientras el primer eje se dirigió al hombre-cuerpo en el seno de una anatomía política que entrenaba y lubricaba los organismos mecanizados de la sociedad industrial, con su impulso individualizante, el segundo enfocaba al hombre-especie, blanco de una biología política que reglamentaba los factores vitales de las poblaciones con su impulso masificante. Aunque cada uno de estos dos vectores desplegaba un conjunto específico de mecanismos y dispositivos de poder, ambos constituían instrumentos de normalización destinados a maximizar y expropiar las fuerzas humanas para optimizar su utilidad. La implementación estaba a cargo de una serie de instituciones médicas, educativas, administrativas, con funciones claramente normalizadoras, es decir, distribuían a los sujetos en concordancia con la norma, estableciendo los límites que definirían los comportamientos normales y catalogando todos los desvíos posibles. Para situar mejor estos procesos y comprender sus efectos de poder en los cuerpos y en las poblaciones, puede ser ilustrativo consultar las crónicas de Flaner, que deambulaba por las calles de París a mediados del siglo XIX, seguido por la mirada atenta de Walter Benjamin. En estos famosos relatos, el autor rescata un cierto malestar y toma nota de los pequeños rechazos suscitados por una amplia red de control que desde la Revolución Francesa había amarrado la vida civil cada vez más firmemente en sus mallas. Reflotan así las tentativas gubernamentales de poner un chaleco de fuerza a la confusa organización urbana de aquella época, propiciando su ordenamiento para sujetar y normalizar a sus habitantes. Fue necesaria cierta violencia para implementar las políticas de higiene y planificación urbana y también para doblegar las diversas resistencias de la población, tanto de extracción proletaria como burguesa. La numeración de las residencias, por ejemplo, no se aceptó dócilmente. Cuando se le pregunta por una dirección a uno de los vecinos de este suburbio, siempre responderá el nombre de su casa que su casa ostentaba y no el frío número oficial, denuncian los archivos exhumados por Benjamin. Algo semejante ocurrió con la iluminación nocturna de las calles, primero por medio de faroles a gas y después por el brutal fulgor de la luz eléctrica. Un contrariador, Edgar Allan Poe, se quejó de esta pertinez, lucha contra el anochecer, mientras Robert L. Stevenson expresaba su indignación asociando la iniciativa con tretas dignas de instituciones de encierro. Esa luz solo debería caer sobre asesinos o criminales de la calle, sino iluminar el camino de los manicomios fue hecha para aumentar el terror. Las manifestaciones de estos escritores no constituyen voces aisladas, aunque no hayan podido impedir la implantación triunfal de las medidas organizadoras. Toda una serie de críticas, malestares e intransigencias fue emergiendo de los rincones de las ciudades, medidas que, como interpreta Benjamin, compensaban la pérdida de rastros a través de una múltiple caricatura de registros. Fue así como se impusieron los procesos analógicos de clasificación de la población y fijación del individuo en la masa en las ciudades dirigidas por los ritmos mecánicos del capitalismo industrial, sofocando la pequeña rebeldía de las singularidades. En todas maneras, algunas palabras y otras huellas de estos procesos se conservaron en el tiempo, como esta deliciosa queja de Balzac sobre las mujeres de Francia, en Modesta Mignon. Bien que os gustaría permanecer desconocidas para tejer vuestra pequeña novela de amor, pero todo conspira contra ese romántico deseo de anonimato. ¿Cómo queréis hacer eso en una civilización que manda a registrar en las plazas públicas la llegada y la salida de los carruajes, que cuenta las cartas y las sella una vez que
una vez en el despacho y que otra vez al entregarla, que pone números a las casas y de pronto tendrá todo el país catastrado hasta su más mínimo detalle. Además, fue instaurada una serie de procedimientos cuyos objetivos eran modernizar y purificar los cuerpos como higiene, normas de conducta, salud, disciplina, limpieza, orden. Es aquello que Norbert Elias denominó proceso civilizador. Un encuadramiento gradual y persistente del tiempo, el espacio y los cuerpos en las ciudades industriales que se reproducían como hongos en los paisajes occidentales. Pero no fue fácil imponer esta catequesis de la higiene y la salud. La proeza demandó cierta violencia con la intervención de la policía y otros dispositivos de control poco amables, aunque muy eficaces en su rigurosa tarea de disciplinar y purificar. La ética protestante fue un ingrediente fundamental en esta dura implantación del espíritu del capitalismo, y su credo cientificista, de acuerdo con los célebres análisis de Max Weber, las prácticas ascéticas, la moral de trabajo, la organización racional de la vida cotidiana, la veneración del orden y la autodisciplina contribuyeron a lograr algo nada fácil: ortopedizar los cuerpos para adecuarlos a los modos de vida urbanos y al individualismo exigido por el capitalismo industrial. Todos estos registros mediados y controles fueron implementados de manera gradual, con la minuciosidad paciente y laboriosa que caracteriza las metodologías prometeicas. Debido a su complejidad centralizada en el aparato estatal, la aparición histórica de las biopolíticas fue levemente posterior al surgimiento de las técnicas disciplinarias. Pero sus estrategias solo pudieron arraigarse en la población gracias a ese trabajo previo operado en los cuerpos individuales. Pues el objetivo de las biopolíticas era organizar la vida, cultivarla, protegerla, garantizarla, multiplicarla, regularla, en fin, controlar y compensar sus contingencias, delimitando sus posibilidades biológicas al encuadrarlas en un formato preestablecido y definido como normal. De esta manera, empezaron a administrarse de manera racional y efectiva todos los procesos inherentes a las poblaciones vivas: natalidad, mortalidad, morbilidad, procreación, lactancia, epidemias, endemias, envejecimiento, incapacidades físicas y efectos del medio ambiente. Tanto la elaboración como la ejecución de las biopolíticas a través de las instituciones estatales solo fueron viables en la era moderna gracias a la acumulación de conocimientos científicos basados en la observación y el examen. Medir, evaluar, clasificar, jerarquizar, y a la capacidad de efectuar un procesamiento centralizado de toda esa información mediante saberes enteramente nuevos, tales como la estadística y la demografía. A partir de los datos recolectados meticulosamente entre los ciudadanos de los estados nacionales, los profesionales de las nuevas ciencias humanas y sociales calculaban previsiones, índices, promedios, estimaciones y probabilidades. Así fue posible intervenir racionalmente en el sustrato biológico de las poblaciones con leyes y medidas sanitarias, planificaciones reproductivas, campañas de aprendizaje en salud pública, propagación de hábitos de higiene y prevención de enfermedades. El objetivo de las biopolíticas era dominar el inefable azar que afecta a toda la población de seres vivos. En definitiva, establecer mecanismos capaces de estimular la natalidad, prolongar la vida, prevenir epidemias, regularizar la extensión e intensidad de las enfermedades. La meta era, por tanto, controlar los diversos factores de sustracción de fuerzas y disminución del tiempo de trabajo de los ciudadanos, además de reducir los costos de los eventuales tratamientos médicos. Un proyecto titánico, digno ejemplo de las prometeicas ambiciones de aquella tecnociencia estatizada. Frente a las complejas estrategias políticas desarrolladas en la era industrial, resulta evidente que en las sociedades preindustriales, regímenes vertebrados por una forma de poder que Foucault denominó soberana, el control ejercido sobre la vida de los sujetos era menos intenso, aunque más sombrío y absoluto, más puntual y fatal. En esos casos el derecho a la vida solo era ejercido con la muerte.
El monarca podía encomendar el fusilamiento de sus súbditos o bien podía mandarlos a morir en las guerras. La dinámica de ese tipo de poder consistía en hacer morir porque se basaba en el derecho de confiscar. Era una prerrogativa del soberano la captura de bienes, cuerpos, tiempo y vidas. Aún así, en los intersticios de ese magno poder de muerte, las autoridades monárquicas simplemente dejaban vivir. Pero las formas jurídicas cristalizadas en el prometeico siglo XIX enunciaron un tipo de derecho completamente distinto: hacer vivir y dejar morir, o sea, administrar las vidas. Se trata de una verdadera transición desde la soberanía sobre la muerte hacia la meticulosa reglamentación de la vida, que inauguró la era de la disciplina y sus biopolíticas estatales. Esta es la configuración que adquieren las redes de poder en las sociedades industriales, conformando una dinámica que Foucault sistematizó con el nombre de biopoder. Un tipo de poder que apunta directamente a la vida y es fundamental para el desarrollo del capitalismo, ya que su objetivo consiste en producir fuerzas, hacerlas crecer, ordenarlas y canalizarlas en vez de obstruirlas y destruirlas. Esa administración de fuerzas vitales en los ciudadanos encontró apoyo en los conocimientos científicos del tipo prometeico, que proyectaron su accionar sobre materia biológica de los seres humanos, un incesante impulso regulador y correctivo, porque todas las vidas a lo largo de toda la vida debían entrar en la mira de los dispositivos políticos, las vidas de todos los hombres durante todo el tiempo. Esa gestión permanente del biopoder solo podía emprenderse con la ayuda de herramientas tecnocientíficas que se dirigen a los dos polos antes mencionados: el cuerpo individual, anatómico, y el cuerpo de la población, biológico. La meta de este proyecto bipolar de ortopedia social, sin embargo, era una sola: la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción, ajustando los fenómenos concernientes a la población a los procesos económicos. En otras palabras, el objetivo era potenciar las fuerzas vitales, pero evitando que se tornen difíciles de sujetar y convertirlas en recursos útiles para los intereses del capitalismo industrial. En síntesis, un formateo de cuerpos y almas cuya meta era la productividad. Gracias a la diseminación de estas estrategias, se construyó una importante figura sociopolítica y económica: el trabajador. Nació así el obrero, uno de los protagonistas de la gran epopeya industrial, porque no es cierto que el trabajo, tal como fue defendido en la era mecánica, constituya la esencia natural del hombre. Para que semejante rasgo pasase a estructurar los cuerpos y las subjetividades occidentales, hubo que efectuar una complicada operación biopolítica y disciplinaria. En las 5 conferencias que integran el libro La verdad y las formas jurídicas, dictadas en Río de Janeiro en 1973, Foucault explica que en el siglo XIX se hizo necesario articular toda una serie de instituciones paralelas al sistema penitenciario que fueron capaces de remozarlo con su función normalizadora. Al extender sus controles a la vida entera de todos los individuos, el proyecto del biopoder era demasiado ambicioso. Requería la participación de una serie de establecimientos pedagógicos y sanitarios calcados del modelo de la cárcel, dedicados a labrar incesantemente todos los cuerpos y todas las almas. Al pasar del nivel micro a macro, entran en escena los fuertes estados nacionales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, cuyas biopolíticas apuntaban directamente al núcleo vivo de las poblaciones nacionales. Fue así como las sociedades industriales generaron las diversas levas de obreros destinadas a saciar los voraces engranajes de la producción fabril. En Normas para el Parque Humano, Peter Sloterdijk juega, ya desde el título, con los conceptos ideados por Platón en su diálogo El Político. En aquel texto clásico, el filósofo griego sugería que el genuino arte de la política no sería más que el cuidado voluntariamente ofrecido de rebaños de seres vivos que lo aceptan voluntariamente. De modo que la actividad política, como arte de pastorear hombres, consistiría en la mera elaboración de normas para administrar parques humanos.
en una expresión que evoca tanto los parques industriales y la mecanización de la vida como los jardines zoológicos y la domesticación de animales. Tras esa incursión en los orígenes del pensamiento occidental, el filósofo alemán concluye que la cuestión fundamental en la actualidad sería verificar si entre la población y administración existe una diferencia solo gradual o una diferencia de especies. En términos todavía menos pudorosos, la pregunta podría glosarse así. Desde el punto de vista político, ¿en qué aspectos divergen una población de hombres y un conjunto de mecanismos o de animales domésticos? La distinción atañe a la calidad y no se trata de una mera variación cuantitativa. Antes de responder, o para evitar hacerlo, vale recordar la extrema semejanza entre los seres humanos y chimpancés, confirmada recientemente por los biólogos moleculares. Como vimos, hasta cotejar las cifras genéticas de ambas especies, es idéntica nada menos que en un 96% de la información contenida en sus códigos vitales. Una pequeña diferencia mínima y meramente cuantitativa. Pero aún sin necesidad de recurrir a esas verdades digitales que fluyen de las ecuaciones de la vida, la provocación lanzada por Sloterdijk resonó con bastante fuerza en los debates intelectuales sobre la nueva tecnociencia, cuyas propuestas fáusticas de borramiento de límites pronuncian un futuro biopolíticamente amenazador, que actualiza algunas concepciones muy delicadas para la tradición occidental: rebaño, pastores, gente voluntariamente dócil. Ese gobierno de los vivos, que viene estudiándose y practicándose despiadadamente desde hace miles de años, en el siglo XIX había sido delegado a los instrumentos estatales que canalizaron las biopolíticas a escala nacional. En este contexto, Foucault definió al gobierno como un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta de los hombres, a pesar de las crudas definiciones legadas por el padre de la filosofía occidental y rescatadas recientemente por Sloterdijk, propuestas como administrar poblaciones o dirigir las conductas humanas parecen contrastar abruptamente con la doctrina liberal vigente en la época en la que las biopolíticas se constituyeron o fortalecieron. Como se sabe, el liberalismo tendría por principio a evitar todo y cualquier riesgo de gobernar demasiado, en los albores de que era prometeica. Sin embargo, la regulación por la vía jurídica parecía constituir un instrumento más eficaz y, sin duda, más acorde con el ideario liberal que la mítica sabiduría o moderación de los gobernantes, heredada de la estirpe platónica. Por eso, a pesar de los preceptos que pregona un gobierno frugal, el liberalismo buscó anclar la regulación de la vida de los ciudadanos en leyes sabiamente impersonales, con la intención de asegurar que la tan alardeada libertad de los procesos económicos no produjera una excesiva distorsión social con efectos potencialmente indeseados, porque los avatares de la población, con su imprevisible complexión de seres vivos, no podrían dejarse al liberal cuidado de la mano invisible. Al contrario, la población debería ser objeto de celosas reglamentaciones biopolíticas que la tornasen capaz de responder a las demandas del capital de modo previsible y controlable. Este esquema, que combinaba hábilmente biopolíticas y disciplinas con los dolores y delicias del capitalismo industrial, reinó sin muchas fisuras hasta mediados del siglo XX. En la actualidad es evidente que varios factores constitutivos de ese régimen han cambiado. ¿Cuál es la configuración actual de esos mecanismos? Retomando la cuestión que motivó la digresión histórica en las últimas páginas, ¿de qué manera las transformaciones operadas en estas últimas décadas, tanto en los campos del saber como del poder, afectaron a la administración y regulación de los asuntos concernientes a la biología humana? Se trata de un proceso que aún está en pleno desarrollo y precisamente por eso es un terreno movedizo, poco propicio para las teorizaciones, algo que se está discutiendo mucho y de manera intensa, aunque todavía no parece haber sido abarcado por el pensamiento en toda su magnitud. Foucault se dedicó principalmente a analizar los mecanismos disciplinarios y las biopolíticas en las sociedades industriales, subrayando semejanzas y diferencias con respecto a las sociedades de soberanía.
aunque constató cierta crisis de las disciplinas, no se propuso examinar en forma exhaustiva los cambios más recientes, muchos de los cuales fueron posteriores a su muerte, ocurrida en 1984. Pero Gilles Deleuze aceptó el desafío y redactó su postdata sobre las sociedades de control en 1990 como una especie de anexo actualizado para la genealogía del poder tan sagazmente delineada. Su primera constatación es tan perturbadora como irrefutable. Las redes de poder fueron adensando su trama en los últimos tiempos, delatando la intensificación y sofisticación de los dispositivos desarrollados en las sociedades industriales. Ahora, pulverizadas en redes flexibles y fluctuantes, las relaciones de poder están irrigadas por las innovaciones tecnocientíficas y tienden a envolver todo el cuerpo social sin dejar prácticamente nada fuera del control. El propio Foucault había advertido esa creciente saturación de las redes políticas en la transición histórica del mundo feudal hacia el biopoder, como lo expresó en sus discursos de 1976. A la vieja mecánica del poder de soberanía se le escapaban muchas cosas, tanto por abajo como por arriba, a nivel del detalle y a nivel de la masa. No es difícil constatar que las redes de poder son cada vez más compactas, con sus mecanismos continuamente nutridos por los nuevos saberes. En la transición hacia la tecnociencia fáustica de nuestros días, esta densificación se acentúa gracias a las técnicas de sujeción cada vez más complejas y efectivas, sobre todo aquellas que se originan en teleinformática y biotecnología. En el nuevo capitalismo de superproducción y marketing, afianzado más fuertemente en el consumo y los flujos financieros que en la producción propiamente industrial, saberes y poderes se entrelazan íntimamente con toda una serie de prácticas, discursos y placeres que refuerzan tanto su eficiencia como su legitimidad sociopolítica. Sin embargo, también es cierto que toda una gama de tendencias asociadas al nuevo régimen, descentralización, privatización, virtualización, globalización, conspiran contra los viejos mecanismos de poder. Tanto el dominio centralizador de los estados nacionales como las instituciones de encierro están en crisis. Aprovechando esa decadencia, se esparce por doquier el modelo omnipresente de la empresa, que, como diría Deleuze, es un alma, un gas. Las compañías privadas hoy cumplen un papel fundamental en la construcción biopolítica de los cuerpos y los modos de ser, desplazando la antigua primacía de los estados y sus instituciones de secuestro. Como afirman Negri y Hart, en la nueva configuración global, las corporaciones transnacionales construyen el tejido fundamental del mundo biopolítico. A las empresas les corresponde organizar y articular territorios, poblaciones, cuerpos y subjetividades, desplegando su accionar sobre toda la superficie del planeta. Por eso, en el nuevo contexto sociopolítico y económico, los estados pueden parecer reliquias de otras épocas, convertidos en meros instrumentos de registro burocrático de los flujos globales de comunicación, mercaderías, gente y dinero que las mismas corporaciones ponen en movimiento a toda velocidad, ya sea acatando como propulsando la dinámica contemporánea del biopoder. Las empresas asumen ciertas funciones de importancia vital que antes eran responsabilidad exclusiva de las instancias públicas. Interpelan cuerpos y subjetividades con el lenguaje flexible, aunque muy efectivo, del mercado y contribuyen a producirlos. Así, los tentáculos del biopoder se amplían y traspasan las instituciones y áreas antes específicas para extenderse por todos los espacios, todos los tiempos, todas las vidas, durante toda la vida. El soporte ideal para canalizar ese control disperso y total es una institución omnipresente en el mundo actual, el mercado. Producir sujetos consumidores. Tal es el interés primordial del nuevo capitalismo postindustrial, del alcance global. Por eso, las biopolíticas privatizadas y privatizantes de este siglo apelan ostensiblemente a las maravillas del marketing en su misión de construir cuerpos y modos de ser articulados a una sociedad en la cual la demanda de mano de obra obrera se ha derrumbado. Gracias a la automatización de las fábricas, el trabajador ha perdido buena parte de su condición heroica, junto con el papel protagónico que supo desempeñar durante el apogeo industrial.
El trabajo se ha vuelto cada vez menos mecánico y más informatizado, dependiente de las tecnologías digitales de base inmaterial. Por eso, más que los cuerpos adiestrados de la era industrial como fuerza mecánica de trabajo corporal, hoy el privilegio del empleo se les ofrece a las almas capacitadas. Es decir, aquellas subjetividades equipadas con las cualidades volátiles más cotizadas en el mercado laboral contemporáneo, tales como la creatividad, la inteligencia y las flexibles habilidades comunicativas, sobre todo estas últimas. En sintonía con estas mutaciones, las artes del consumo y el fetichismo de las mercancías se expandieron en una manera que habría sido impensable algunas décadas atrás. Nota al pie. Sobre el concepto de trabajo inmaterial y su importancia de contexto contemporáneo, consúltese a Lazarato. Sí. Bueno, pero la producción biopolítica es siempre imperfecta, porque las redes de poder también están plagadas de resistencias, insurrecciones y líneas de fuga. Es por esto que el biopoder necesita beber constantemente de la fuente de los nuevos saberes y desarrollos tecnológicos, para efectuar ajustes en sus dispositivos que le permiten fagocitar nuevos espacios vitales, aunque a veces también deba negociar con eventuales intransigencias. Lejos de ser omnipotente, el biopoder tiene grietas a través de las cuales las fuerzas vitales logran infiltrarse y reaccionar. Aunque la vida esté sometida a cálculos explícitos y otros controles, esto no significa que haya sido capturada íntegramente por técnicas capaces de dominarla y modelarla sin fisuras. Al contrario, se escapa continuamente, como el propio Foucault aclaró en el primer volumen de su Historia de la Sexualidad. Las potencias vitales siguen obstaculizando las ambiciones fáusticas del biopoder, obligándolas a reestructurarse y a cambiar continuamente. Por eso, el formateo de cuerpos y subjetividades es un proceso constante, una batalla sin fin entre fuerzas divergentes. Con la creciente supremacía del mercado en la administración de los flujos vitales, algunos factores cambian, ciertas rendijas se cierran y otras se abren en una dinámica normalizadora cuya función última se mantiene idéntica: organizar, disciplinar, asegurar y reglamentar la vida, tanto en los cuerpos individuales como en los procesos biológicos de la especie humana. No obstante, las viejas formas de resistencia a los embates del biopoder parecen haber perdido su efectividad, y las nuevas modalidades son cada vez más efímeras y volátiles, porque el capitalismo del siglo XXI exhibe una capacidad inaudita de devorar las fuerzas vitales y reciclar las resistencias a toda velocidad, convirtiéndolas en eslóganes publicitarios para venderlas a un buen precio en el mercado. En otra parte, las instituciones que dirigen tanto la producción de cuerpos y almas individuales como la intervención de su sustrato biológico de las poblaciones, hoy parecen capaces no solo de regular los procesos, de pulir y evitar contingencias indeseadas, sino también de modificar las mismas esencias orgánicas, alterando los códigos de la vida y reprogramando los destinos biológicos individuales de la especie. Con ayuda de los saberes y las técnicas más recientes, los viejos engranajes del biopoder también han embarcado en el proceso universal de digitalización universal. Sus alcances se intensifican y depuran, nutridos por los saberes tecnocientíficos de cuño fáustico. Así, las fuerzas del biopoder se hipertrofian, borrando todos los límites y superando todas las fronteras. Como corroboran Negri y Hart, en su análisis de la sociedad contemporánea, el poder se hace completamente biopolítico. Todo el cuerpo social es abarcado por la máquina del poder y desarrollado en sus virtualidades. Cabe aclarar que Foucault ya había intuido esta tendencia a la hipertrofia en 1976, cuando detectó un cierto exceso de biopoder en la industria reciente de las armas biológicas, que aparece cuando el hombre adquiere una nueva posibilidad técnica y política: no solo organizar la vida, sino hacerla proliferar, fabricar algo vivo, fabricar algo monstruoso, fabricar, en el límite, virus incontrolables y universalmente destructores. Su conclusión sobre esta tendencia de hace 3 décadas asomaba tímidamente su rostro
es la siguiente: extensión formidable del biopoder que va a superar toda la soberanía humana. La posibilidad, tanto técnica como política, de fabricar algo vivo. He aquí la fabulosa puerta abierta recientemente por nuestra tecnociencia. Desde sus comienzos, el biopoder pretendía aumentar la vida, prolongar su duración, multiplicar sus posibilidades, desviar sus accidentes o, si no, compensar sus deficiencias. Impulsadas por los influjos fáusticos, hoy se intensifica esa voluntad de aumentar, prolongar, multiplicar la vida, así como desviar, compensar, corregir o alterar sus deficiencias, que ahora se definen como errores digitales fatalmente inscritos en los códigos genéticos. Si desde el inicio las biopolíticas buscaron dominar la caótica aleatoriedad que rige en el sustrato biológico de las poblaciones, controlar los eventos fortuitos que pueden ocurrir en toda masa viva, hoy ese impulso se acentúa junto con las potencialidades técnicas y políticas de la tecnociencia. Imbricados con el espíritu empresarial, los nuevos saberes privatizados y descentralizados venden la promesa de dominar lo imprevisible, exacerbando así una de las cualidades originales de la producción biopolítica: controlar, eventualmente modificar, la probabilidad de los eventos biológicos, en todo caso, compensar sus defectos. Este eventualmente modificar, que Foucault escondiera entre discretos paréntesis, ha desbordado y está en expansión gracias a las posibilidades de reprogramar el código y fabricar algo vivo. En este contexto, la palabra riesgo adquiere un valor preponderante y su explotación en el mercado rinde buenos frutos. La administración de los riesgos que amenazan la salud, la vida y la juventud aparece como un nuevo poderoso mecanismo de control vinculado al biopoder. La probabilidad de enfermarse, de morir, cinceladas de manera indeleble en el código genético de cada individuo, deben conocerse, controlarse y modificarse. Más allá de las intervenciones individuales, el proyecto puede involucrar alteraciones aún más sustanciales gracias a las técnicas que prometen operar en la línea germinal del genoma humano para desencadenar mutaciones capaces de abarcar toda la especie. De modo que la post-evolución constituirá una ambición biopolítica de magnitud sin precedentes, dirigida por las oscilaciones del mercado y en perfecta concordancia con la lógica de la digitalización universal. A medida que las prácticas y los pilares del biopoder se van transformando, también cambian las verdades y las formas jurídicas que lo sostienen. Hace muy poco, la vida pasó a considerarse como un producto o una mercadería, es decir, una invención humana que se puede negociar. Según esa definición, las diversas formas de vida pueden patentarse, comprarse y venderse en el mercado global. La primera transformación del corpus legal tendiente a privatizar y comercializar la vida ocurrió en 1971, cuando un microbiólogo de la compañía General Electric solicitó la concesión de una patente para una bacteria alterada genéticamente. El microorganismo había sido proyectado por la empresa estadounidense para cumplir una función muy específica y útil: ingerir el petróleo derramado accidentalmente en los océanos. Pero el Instituto de Propiedad Intelectual de Estados Unidos negó el pedido, alegando que no era posible patentar seres vivos. Aún así, la empresa decidió apelar y terminó ganando el pleito en 1980. La justicia entendió que las nuevas bacterias eran más semejantes a composiciones químicas inanimadas, tales como reagentes y catalizadores, que a caballos, abejas, frambuesas o rosas. La equiparación legal de un ser vivo con un producto químico capaz de ser comercializado, ocurrida por primera vez en aquel tribunal de Estados Unidos, hace 25 años, estableció un importante precedente. Poco tiempo después, en 1987, todas las formas de vida genéticamente modificadas pasaron a ser patentables, ya sin importar si se parecen o no a las bacterias, caballos, abejas, frambuesas o rosas. Pese a todas las polémicas y obstáculos legales, como las regulaciones contra la esclavitud que rigen en varias naciones, por ejemplo, los seres humanos y sus diversos componentes orgánicos también están incluidos en este proceso de privatización total de la vida sobre la Tierra.
Esa maniobra jurídica fue inédita porque permitió que la mera alteración de un ser vivo efectuada en un laboratorio se considerase un invento. En sentido estricto, los biólogos moleculares además han creado un organismo, ni siquiera un órgano, una célula o un gen. Hasta ahora, todos los tejidos vivos patentados en los diversos países solo fueron modificados a través de la recombinación de genes de diversos organismos ya existentes en la biosfera. De hecho, basta aislar y clasificar los atributos y finalidades de un determinado gen para que éste sea considerado un invento. Y una vez admitida esa condición, se abre el camino para que se lo considere propiedad privada del inventor. Acto seguido, este gana derechos de exclusividad para explotar comercialmente la forma de vida patentada, ya sea un simple gen, un organismo individual como la oveja Dolly, o bien toda una especie como la soja transgénica resistente herbicida de la empresa Monsanto, para citar solo un par de ejemplos famosos. Entre los menos conocidos hay casos como el de la empresa Biosite, que tramitó los derechos para comercializar las células sanguíneas del cordón umbilical humano, y la pequeña compañía Systemix, que patentó las células madres medulares del hueso humano. Los derechos de propiedad intelectual protegidos por las patentes constituyen un ingrediente fundamental de los campos del saber aquí estudiados. Según las empresas, esa garantía es imprescindible para que los emprendedores decidan arriesgar recursos financieros y años de trabajo en la investigación y el desarrollo de productos que pueden ser útiles para el mercado. Este es el motivo que esgriman las corporaciones transnacionales para presionar tan fuertemente a los gobiernos nacionales de todo el planeta con el fin de imponer un sistema global de patentes capaz de garantizar los derechos de propiedad intelectual sobre los productos de la industria biotecnológica en el mercado mundial. Los intereses corporativos obtuvieron un importante triunfo en la reunión del GATT, General Agreement on Tariff and Trade, o Acuerdo General de Tarifas y Comercios en Uruguay, con el convenio sobre las TRIP, o Trade Related Intellectual Property Rights, o derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. De ese modo, la tecnociencia fáustica impone sus exigencias a las definiciones legales, transformando el material genético de los seres vivos en mercaderías, una mutación que está siendo velozmente procesada por diversas instancias jurídicas del mundo globalizado. Protegidas por ley y con una fuerte avidez por conquistar nuevos mercados, las empresas tecnocientíficas han iniciado una carrera feroz para patentar no solo los ingredientes del genoma humano, sino todo el patrimonio génico del planeta, un movimiento que Vandana Shiva denominó biopiratería. Según la epistemología y activista hindú, se trata de un componente de una nueva onda colonizadora dirigida por la tecnociencia reduccionista aliado al mercado, a través del cual las grandes compañías transnacionales se están apropiando de la última frontera. Al patentar todos los recursos genéticos que existen en el mundo, obtienen los derechos exclusivos sobre las diversas manifestaciones de vida gracias a los mecanismos institucionales que reglamentan y protegen la propiedad privada en esta nueva era del capitalismo postindustrial. Además de denunciar estas graves cuestiones en los medios académicos, Shiva dirige un movimiento internacional que intenta crear una alternativa a la visión transgénica del mundo, de la vida, luchando contra la biopiratería y en favor de los derechos intelectuales colectivos para construir una alternativa al paradigma del conocimiento y de la vida como propiedad privada. Esa invasión biocolonizadora se puede comparar con los procesos de endocolonización y endotismo microfísico, descritos por Paul Virilio al aludir a las intervenciones médicas que están conquistando las profundidades del cuerpo humano. La tierra, las selvas, los ríos, los océanos y la atmósfera, todos fueron colonizados, desgastados y contaminados, afirma Shiva, y continúa. El capital ahora necesita ir en busca de nuevas colonias para invadir y explotar con el fin de continuar su acumulación, como el interior de los cuerpos de las mujeres, las plantas y los animales. A pesar de estas resistencias aisladas, la carrera para patentar la biodiversidad de la Tierra ya está convirtiendo
en una de las disputas más cruentas que denominan los juegos de poder contemporáneos. Además, las biopolíticas y otros dispositivos de biopoder han abandonado el ámbito estatal y las instituciones públicas y se han desplazado hacia los laboratorios tecnocientíficos nutridos por capitales privados y animados por el espíritu empresarial que todo lo atraviesa. En su famoso artículo de 1990, Gilles Deleuze constataba con dolorosa ironía: se nos enseña que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. Cada vez más, ese espíritu empresarial invade los grandes emprendimientos tecnocientíficos, con las biotecnologías y la teleinformática como protagonistas eminentes en esa fusión. Tras un desempeño secundario de sus ancestros en el período prometeico, ahora estos campos privilegiados de la tecnociencia fáustica constituyen lo que se conoce como Big Science. En oposición al modelo de la ciencia pequeña, las disciplinas que ascienden en este escalón se caracterizan por los grandes proyectos patrocinados por los gobiernos de los países más desarrollados asociados con la industria privada. El proyecto Genoma Humano, por ejemplo, asimilable en ese sentido al proyecto Manhattan, cuya meta era la fabricación de la bomba atómica, así como el viaje a la Luna y el proyecto Guerra de las Galaxias. Además de los presupuestos generosos, implica la estipulación de plazos preestablecidos para cada etapa del emprendimiento y un alto nivel de innovación tecnológica, todas características que hacen inevitables los pactos con las grandes corporaciones. Como consecuencia de ese reordenamiento legal e institucional, el campo biotecnológico registra una alta concentración de capitales con un exiguo número de empresas en veloz crecimiento que dominan un mercado global de miles de millones de dólares por año. Aún así, la promiscuidad entre el mercado y los laboratorios de las tecnociencias fáustica no parece devenir en un estímulo claro y unívoco a la investigación y el desarrollo. Al contrario, crecen las sospechas de que tal característica podría convertirse en un peligroso obstáculo. El libre flujo de información y conocimientos entre los científicos solía ser uno de los pilares de la ciencia prometeica, según su propia retórica. Esa comunicación permitía la saludable evolución y el progreso de los saberes. Hoy en día, sin embargo, la perspectiva de patentar y explotar los resultados de la investigación, con las promesas de grandes lucros que proliferan en los laboratorios contemporáneos, llevan a los investigadores a contrariar ese principio supuestamente constitutivo del campo científico. Un estudio realizado entre genetistas que trabajan en universidades estadounidenses con apoyo de fondos públicos divulgado en el Journal of the American Medical Association reveló el siguiente dato: el 47% de los científicos que solicitaron a sus colegas informaciones adicionales sobre trabajos ya publicados recibieron respuestas negativas. Una encuesta semejante efectuada en empresas de biotecnología demostró que por lo menos el 41% guardaba un secreto industrial resultante de investigaciones universitarias. En este contexto, un científico brasileño que trabaja en el Instituto de Canadá defiende la necesidad de que los especialistas académicos pacten con las industrias para propiciar el crecimiento del sector biotecnológico. Es poco sagaz imaginar que universidades e instituciones de investigación puedan reemplazar a los departamentos de I&D, ¿qué sería? Investigación y desarrollo, industriales, para generar nuevos productos derivados del conocimiento forjado por las primeras. Fenómenos similares están ocurriendo en el campo de la teleinformática a pesar del interesante movimiento en favor del código abierto del área del software. También en ese sector, los investigadores tratan de no divulgar ciertos resultados de sus trabajos debido a las presiones dirigidas a privatizar los descubrimientos, coerciones que muchas veces se originan en las propias universidades en cuyos laboratorios trabajan. El fenómeno comenzó en 1980, al menos en los Estados Unidos, cuando fue aprobada una ley que permite registrar las patentes de productos descubiertos por instituciones de investigación sostenidas con fondos públicos para proteger su propiedad intelectual y comercializarlos.
Todos esos datos muestran la fuerte dependencia de la tecnociencia con respecto al mercado y en relajamiento de los lazos de las instituciones públicas y gubernamentales que constituían los principales vehículos de las estrategias biopolíticas en la sociedad industrial. Un desdoblamiento importante de estos procesos es que las nuevas tecnologías de formateo de cuerpos y almas ya no apuntan de forma exclusiva o prioritaria a los ciudadanos de los estados. El foco en estas estrategias está compuesto por consumidores, ya no distribuidos por poblaciones nacionales o censos demográficos, sino segmentados en términos estrictamente mercadotécnicos. De modo que el variado menú de intervenciones en la biología humana que brota de la tecnociencia de cuño fáustico no está disponible de forma universal e irrestricta, solo se ofrece a los consumidores pertenecientes a los segmentos de mercado previamente definidos como el público destinatario de cada producto o servicio. En sintonía con la gradual privatización de las instancias públicas, la definición de consumidor es más compleja y estrecha y también más cruel que la de ciudadano. Un gran porcentaje de los habitantes de los estados nacionales se sacrifica en esta mutación, condenados a quedar afuera de los nuevos modos de subjetivación. Son los excluidos del mercado global, con el acceso denegado a los seductores prodigios de la tecnociencia fáustica. Es por ello que algunos sociólogos de traducción marxista, como Roberto Kurz, se refieren a esta etapa actual del capitalismo como imperialismo de la exclusión, o, como vaticino Deleuze, el capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de 3/4 partes de la humanidad, demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro. Lejos de solucionar este problema, la sociedad contemporánea no solo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con las explosiones de villas, miserias y gueto. El terrible crecimiento de los excluidos encabeza los catálogos de la fantasmagoría contemporánea, con toda una industria y una profusa mitología mediática dispuesta a saciar una nueva fiebre del consumo, la seguridad. El mundo que abandonó los preceptos prometeicos para embarcarse en sueños fáusticos ya no persigue los ideales de progreso y bienestar general que guiaban, al menos en teoría, los grandes proyectos nacionales de la era industrial. La nueva tecnociencia aliada al mercado desconoce las antiguas fronteras políticas y jurídicas. En cambio, sigue sus impulsos fáusticos apostando a superar todos los límites que solían aprisionar a la especie humana.